Hoy les contaré una posible historia del G-Toilet y del nacimiento de los Skibidi Toilets. Recuerden que esta historia no es oficial, así que no se la crean, y si me equivoqué en algo pueden decírmelo en los comentarios. En el espacio exterior se encontraban razas de planetas distintos y otras civilizaciones eran más agresivas, así queriendo más poder. Una de esas razas era muy conocida por conquistar planetas sádicamente y conquistarlos de formas que incluso si el planeta se lograran librar de esos conquistadores, no se podrían recuperar al 100% de todos los daños. También esa raza era conocida por reclutar a los más fuertes de los planetas que conquistan. Estos conquistadores lograban reclutar a los soldados de esos planetas de la siguiente forma. Ellos usaban símbolos y núcleos de control mental, y en caso de esas cosas no funcionen, los conquistadores espaciales los amenazarían con un ser querido o con que extinguirían a la raza completa para que así aquellos soldados aceptaran unirse. Esta raza era también conocida por estar conquistando planetas desde hace ya muchos años. Esta raza tenía una jerarquía de poder y se lograba detectar de qué nivel era cada uno por una característica. La forma de saber el rango de alguien es ver su casco. Los cascos de los Astros Toilets tienen líneas en la cabeza. Depende de cuántas tengas más poder, tendrás los que tengan menos de 5 o 4 líneas en la cabeza, se podrían considerar como soldados comunes o de bajo rango. En caso de que el casco tenga más de 5 o más líneas, se podrá considerar comandante o líder o duque. Aunque se podía ver que esta raza era fuerte, había pequeños errores, como por ejemplo que las razas más altas eran malas y crueles con las de bajo rango, o incluso si uno de los soldados que reclutaron de otros planetas era de alto rango, aún así los de más bajo rango eran crueles con esos soldados. ¿Recuerdan que les dije que depende de cuántas líneas tengas en un casco astro más poder tienes? Pues para que tú seas un comandante en esa jerarquía deberás tener 5 líneas en tu casco. La forma para subir de rango es que tengas que estar en las guerras durante varios años, y entre más planetas y habitantes de ese planeta mates, más niveles tendrás. Así los comandantes tendrán que estar varios años sirviendo a los astros. Los comandantes de esos tiempos eran 2, pero uno de esos era un poco más importante que el otro. Pero esos 2 comandantes tendrán más valor pronto. Los Astros Toilets también eran conocidos por su gran armamento. Estos tienen la capacidad de volar sin propulsores e incluso sin sus armaduras. Uno de esos detalles que tienen las armaduras es que tienen rastreadores. Si sé que es algo raro, que déjate explico. Como ya dije, los astros eran muy conocidos en muchas galaxias. Entonces algunas especies secuestraban a algunos para así robar su tecnología o para así sacarles información de sus soldados. Los rastreadores se encargarían de que en caso de que un astro sea secuestrado lo podrán detectar rápidamente. Los rastreadores astros tienen ciertas características. Como por ejemplo que si el dueño del rastreador muere, el rastreador seguirá en funcionamiento por un rato hasta que se desactive. También si es que el dueño lo quiere hacer, el rastreador puede detonarse a sí mismo matando al dueño en el proceso. Los rastreadores solo se ponen en las armaduras de los de más alto rango o solo a los astros interceptores, ya que ellos son parte del astro transportador, así que se necesita para que el astro transportador pueda detectar a sus compañeros. ¿Recuerdan que les dije que antes había 2 comandantes? Pues el más débil de los 2 se hacía llamar Astro UFO y el otro se hacía llamar Astro G-Toilet. El UFO, a pesar de ser un astro, no era respetado, ya que el Astro G-Toilet era un poco más alto de nivel que el UFO, y aparte el UFO no se preocupaba por sus compañeros, y a pesar de que era un genio, el Astro G-Toilet era más inteligente y se preocupaba por sus compañeros, y aparte era más amable que el Astro UFO. Pero a pesar de que el Astro G-Toilet haya sido alguien inteligente y amable, en su interior pensaba en un golpe de estado. ¿Pero por qué el G-Toilet quería hacer un golpe de estado? Pues según Dafuk pasó algo que hizo que el G-Toilet hiciera una traición. Pero como esta historia no está muy completa, yo explicaré de mi modo, así que esto no es oficial. El G-Toilet, a pesar de que era amable y se preocupaba de todos los astros, el G-Toilet, al ser un comandante, pudo experimentar en carne y propia los diferentes rangos de Astro Toilet. Pudo ver la discriminación y depresión a los rangos bajos, y al ser el comandante por eso los trataba bien, y él pudo ver cómo maltrataba a los soldados que salían de otros planetas. Uno de esos astros era el Astro Pepito y sus hijos. ¿Pero por qué digo que el Astro Pepito es un soldado reclutado? Pues es porque su hijo se ve que era un perro, y el Astro Pepito podría ser un perro también. Aparte que los 2 usan máscaras de gas.
ya que posiblemente el aire de otros planetas, que no sean su planeta de origen, sean tóxicos para el Astro Pepito y sus hijos. ¿Pero por qué digo que el Astro Pepito tiene más de un hijo? Pues es porque el G-Toilet le dijo al Astro Pepito que si se une a sus filas él y sus hijos no conocerían la presión. Así que tomando eso en cuenta es posible que los astros tengan a sus hijos en las filas de los astros y le digan a el Astro Pepito que si él se negaba a un combate iban a matar a uno de sus hijos. Pero los astros pusieron a sus hijos para que el combate, para que así tengan a el Astro Pepito a su disposición. Una vez que el Astro Pepito está siendo discriminado como siempre el G-Toilet lo protegió y así ellos se hicieron amigos y ellos conquistaban los planetas juntos y se cuidaban uno al otro. Pero lo que hizo que el G-Toilet traicionara a los astros es porque como ya dije él había visto todo lo malo de los astros. Aparte el G-Toilet vio que las filas astros eran corruptas. O sea que si un astro de bajo rango le daba algo que un astro de alto rango quería lo podía subir de nivel. Así que el G-Toilet tenía pensado hacer un ataque a los astros de más alto rango, así haciendo que el G-Toilet sea el nuevo líder y así él cambie todo lo malo y sea mejor la raza astro. Pero él sabe que será difícil, pero él al ser más inteligente se puso a reclutar a los astros que pensaban igual que él. Pero se dio cuenta que los astros que reclutó eran muy débiles y eran de bajo rango. Así que se comunicó con alguien importante en la raza astro. El científico Toilet Astro. ¿Pero por qué digo que el científico Toilet es un astro? Pues cuando el cameraman con destapacaños y los demás estaban en el laboratorio Alpha Hills, se pudo ver que había un cartel en el cual se ve al astro UFO y al científico Toilet y se ve que el científico Toilet tiene un aro de luz en la cabeza. Ese aro de luz es el mismo que usa la Astro Woman. El G-Toilet se comunicó con el científico Toilet ya que este astro era conocido por hacer muchos inventos para los astros y aparte él creó el astroparásito y así el científico Toilet es muy importante en las filas astro. El G-Toilet le propuso al científico y su aprendiz que se unan a su rebelión y que así ellos tres serán los que cambiaran a la raza astro. Pero el científico Toilet le dijo que es posible que el plan falle y sean condenados a muerte y que si ellos fracasan posiblemente el resto de razas espaciales aprovechen que la raza astro está débil y atacaran. Pero el G-Toilet le dijo que el científico Toilet y su aprendiz no darán la cara al hacerse el golpe de estado y que si el plan falla él aceptara que él fue el que la hizo y que no delatara al científico Toilet. El científico Toilet al escuchar eso aceptó junto a su aprendiz. Así el científico Toilet estaría mejorando a los astros rebeldes mientras el G-Toilet los entrenaba y así el plan era un éxito. Pero no contaban que los astros tuvieran un nuevo objetivo. Este objetivo era la Tierra, pero la gravedad del planeta Tierra impedía el ataque, así que mandaron sus armaduras a el científico Toilet para que las mejorara. Así el científico Toilet al ver las armaduras y el plan del G-Toilet. Así el científico vería un nuevo plan. El día en que los astros atacarían al planeta Tierra llegaría. Pero el G-Toilet no estaba listo para esto. Así que él junto a sus soldados atacarían más rápido de lo previsto. Pero como los astros rebeldes eran muy pocos y muy débiles a pesar de que habían sido mejorados por el científico Toilet, ellos lograron soportar un poco el combate. La situación era tan complicada que el científico Toilet y su aprendiz tuvieron que hacer presencia, así arriesgando su vida y su lugar en la raza astro. Pero no fue suficiente. Todos los astros rebeldes murieron y solo el G-Toilet y el científico Toilet y su aprendiz sobrevivieron. Estaban a punto de morir, pero el científico Toilet hizo su plan B. ¿Recuerdan que el científico tuvo un plan con las armaduras astros? Pues en el tiempo en el que los astros le dieron sus armaduras él aprovechó y les puso a cada uno de las armaduras un dispositivo que sabotearía la mejora de soportar la gravedad del planeta Tierra. Aparte no solo sabotea esa mejora, sino que también emite unos rayos que desactiva las armaduras quedando el portador inmóvil un buen tiempo. Esto sería aprovechado por los tres rebeldes, así ellos se irían al planeta Tierra. Pero al impactar con la Tierra las armaduras serían destruidas casi por completo, aunque se las quitaron de todas formas ya que los rastreadores se activarían en cualquier momento, así que el científico Toilet desactivaría los rastreadores con un dispositivo. Pero antes de que se lo quite a el G-Toilet los humanos llegarían a la zona de impacto, así viendo a el G-Toilet y así le tomarían la foto que se vio en el laboratorio. Antes de que los humanos sigan viendo a los tres extraterrestres, un laboratorio que se encarga de resolver enfermedades y seguir avanzando con la tecnología, y al ver la tecnología de los tres extraterrestres se los llevarían.
Así los tres exastros llegarían a un laboratorio llamado Alpha Hills, el cual hace poco cambiaron de administrador. El administrador se llamaba Alexei Berasimov. El administrador, al ver a esos seres, se intentaría comunicar con esos seres. Pero esos seres podían adaptarse rápido al lenguaje humano. Cuando el G-Toilet y el científico Toilet y su aprendiz aprendieron el lenguaje humano, le contaron todo a el administrador. El administrador, al escuchar todo, les comentó que era obvio que esos seres vendrían a por los tres exastros, así que el administrador les ayudará a hacer un ejército para confrontar a esos seres. El administrador, con su tecnología y los génesis de los exastros, podrán hacer un ejército imparable. Pero el científico Toilet vio que los primeros seres eran defectuosos y tenían rasgos astros, como por ejemplo los ojos rojos y que pueden volar sin propulsor. Así que el científico Toilet le avisó a el G-Toilet y el administrador. Y el científico Toilet les advierte que si esos salen al combate con los astros los manipularán de que ellos son sus creadores. Así que los podrían emboscar y así matarlos. Así que el administrador les dio la idea de que podrían cambiar el ADN astro por el humano. Así evitan que los podrían traicionar. Y aparte podrían utilizar a los científicos que saben de más o que los traicionan para que así no usen a humanos que luego servirán. También usan a los vagabundos para que así nadie sospeche. Cuando los primeros seres que habían sido hechos por humanos salieron para ver si son adaptables con el planeta Tierra, así estos siendo adaptables a los seres humanos. Pero 4 de los seres que habían sido hechos con la genética astro de los 3 exastros habían escapado de Alpha Hills, así estos tenían la habilidad de sacar estos seres en miniatura, y estos seres en miniatura se chocaron contra el suelo, haciendo una explosión que era considerable. Así que uno de esos le comentó a el científico Toilet y tuvo la idea de hacer lo mismo pero con ácido para que así hicieran más daño. Pero no lo podría hacer en ese tiempo ya que no tenía los suficientes materiales para hacerlos, así que tuvo que esperar. Pero antes de eso y de que los primeros seres salieran a la luz, el G-Toilet los nombró como Skibidi Toilets, ya que se inspiró de un idioma que usaban entre los astros y les enseñó ese lenguaje para que los humanos no entiendan qué planeaba, y así se originó el nombre e idioma Skibidi Toilet. Pero cuando un científico de un laboratorio rival de Alpha Hills se infiltró al laboratorio por órdenes del gobierno, ya que querían ver qué eran esas cosas que salían de los inodoros, pero al ellos no saber que Alpha Hills era el culpable, enviaron espías a todos los laboratorios. Y ese espía que fue enviado a Alpha Hills fue descubierto y lo hicieron un Skibidi Toilet más. Pero antes de eso logró comunicarse con el gobierno y decirles que aquí estaban los 3 seres que se estrellaron en el planeta Tierra y que estaban haciendo un ejército para conquistar el mundo. Así es, el espía malinterpretó una discusión del administrador y unos científicos. Así que el gobierno, para evitar que Alpha Hills se saliera con la suya, se comunicó con el laboratorio rival de Alpha Hills y les darían financiamiento para que puedan hacer robots para combatir a esos seres, y el gobierno les estaría informando para que ellos mejoren esos seres. Pero un día que el laboratorio enemigo de Alpha Hills estaba haciendo un experimento para esos seres, algo salió mal haciendo a unos seres con cabeza de cámara. Pero para eso se requiere un ser humano, pero también se puede hacer con cables y sin humanos. Pero cuando los Skibidi Toilet salieron de Alpha Hills y los cameraman también de su respectivo laboratorio, ellos comenzaron una guerra en la cual los seres humanos casi fueron extinguidos, pero se lograron adaptar a los problemas a futuro. Pero porque el científico Toilet no hizo una tregua con los cameraman, pues es porque se confió de que él y la tecnología de Alpha Hills sería suficiente para los astros Toilets y que no era necesario aliarse con unos seres inferiores. Pero sabía que el G-Toilet se rehusaría a seguir esa guerra con los astros cerca de matarlo, así que el científico le mintió diciéndole que esos seres fueron enviados por los astros, así el G-Toilet los mataría. Pero un día el administrador y el científico estaban trabajando en un experimento de una armadura nueva para el G-Toilet, ya que si usaban la armadura verdadera el rastreador se activaría y los astros los matarían. Entonces optaron por hacer una nueva, pero al hacer el núcleo este fallaría al retener la energía, así el científico Toilet no sería afectado, pero el administrador sí sería afectado, así él obtendría habilidades especiales ya que la energía estaba hecha de materiales raros y poco usados en el planeta por su conocido nivel de radiación. Así el administrador tendrá la habilidad de teletransportarse, y como el material es radiactivo su poder es verde y también puede cambiar de forma y ser invisible, y una fuerza poderosa y poder manipular las grabaciones de los cameraman. Este administrador al ser afectado sería retirado de su cargo por tiempo limitado, así que el científico aprovecharía y haría la base Alpha Hills en su propia base Skibidi Toilet y así cambiándola por completo.
así la guerra transcurriría con normalidad hasta que un país externo haría su propio ejército llamado Speakermans. Y otro país también así naciendo los Television Mans. Y todo seguiría hasta que el administrador se recuperaría, pero en vez de que regresara a Alpha Hills él se iría a ver la guerra y se estaría comunicando con el científico, pero le guardaría cierto rencor por tomar su base y dominar todo. Pero lo más malo llegaría. Pues el astro UFO sería mejorado para poder entrar en la atmósfera de la Tierra junto con el astro Tenazas y Pepito y pocos astros. Ellos irían como Skibidis mejorados, ya que el G-Toilet no les contó sobre los astros y los astros engañarían a los Skibidis para poder llegar con el G-Toilet. Pero no se dieron cuenta de que el G-Toilet era falso. Y al intentar matarlo aparece el científico Toilet con una armadura hecha por él para que no usar su armadura astro, pero el científico al darse cuenta de que los astros estaban ya en la Tierra le avisaría a el G-Toilet para que le ponga su nueva armadura. Pero la alianza al atacar la base de Alpha Hills el científico se comunicaría con el administrador, pero este, al sentir que le robaron su tecnología él manipularía al científico para quedarse y al G-Toilet para que se vaya con los contenedores, mientras él estaría con el científico. Pero él esperaría que la alianza vaya por el científico para que lo mataran y así él se rehusara en hacer la tregua. Pero al el científico Toilet encender la armadura astro haría que el astro UFO mandara a el astro Tenazas a investigar, pero al ver que el G-Toilet huía lo seguiría, pero al este ser derrotado el astro Pepito lo salvaría en la Television Woman. Al usar la armadura no solo haría que el G-Toilet sufra al darse cuenta de que el científico Toilet está muerto, sino que atraería a los astros a los titanes heridos. ¿Pero qué pasó al final? Pues es todo lo que ya se vio en estos momentos. Pues esto creo que se acabaría. Perdón por no subir vídeos, es que estaba enfermo y estaba haciendo un examen y me daba flojera. Pero este video está un poco largo en estilo de que estoy escribiendo esto. Literalmente me tardé en escribir un montón. Pero bueno, a desaparecer otros 5 años y ver Breaking Bad. Recuerden suscribirse al canal que deje en el apartado de comunidad. Y por cierto, ¿van a querer que siga poniendo a el camaraman rosa en los vídeos? Los leo, pero bueno, ya me voy. Adiós.